Perfecto. Ya. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de líderes virtuales. Esperamos que lo puedan recibir con el mismo cariño y dedicación con que lo preparamos. Esperamos que les sirva mucho y también esperamos que entiendan que es compartirles una experiencia. No tenemos ninguna verdad, no tenemos nada tan resuelto, pero sí queremos compartirles la experiencia que a nosotros sí nos ha funcionado y que también pensamos que puede ser muy útil para todos y todas. Vamos a partir presentándonos. ¿Quiénes somos? Somos un equipo, este webinar fue diseñado colaborativamente entre Todos Somos Personas, una consultora en gestión de personas para pymes, Mentores de Impacto y Glocar. Voy a partir presentándome yo. Yo soy Camila, directora de Todos Somos Personas, soy psicóloga y trabajo hace ya algunos años con pymes, apoyando en su gestión de personas tanto presencial como virtualmente. Soy una afortunada, siempre lo digo, porque encontré una carrera en la cual me puedo dedicar a lo que amo, así que espero que esto que hemos preparado con tanto cariño también lo reciban así. Chicas, aprovechemos de presentarnos todas. Hola, yo soy Camila Soto, soy encargada de los programas de Glocar, así que estoy aquí poniendo la parte de Glocar, donde lo que nosotros hacemos es trabajar con artesanos y productores de principalmente zonas rurales de todo Chile, asesorándolos principalmente con el foco en comercialización. Así que estoy acá estoy encargada del chat, así que veo que algunos no escuchan, así que estén atentos a que funcione bien su computador y espero que esto salga muy bien. Dale, Trini. Hola, yo soy Trinidad, estoy a cargo del área de innovación en Mentores de Impacto, encargada de los programas de formación tanto para emprendedores sociales como para líderes de cambio, en el cual hacemos distintos programas para fortalecerlos y que efectivamente adquieran las herramientas para poder generar cambios en sus entornos. Soy una mujer muy apasionada por lo que hago, diseñadora de profesión estratégica, y bueno, muy feliz también de que estén todos y todas acá, y esperamos que les podamos transmitir de la mejor forma nuestra experiencia. ¿Nos escuchan todos bien, cierto? ¿Se escucha bien o no? A ver ahí. ¿Sí? Ya, ok. Sí. Ya. Hola. Sí, se escucha bien. Seguimos entonces. Seguimos. Bueno, antes de partir, les vamos a dar algunas instrucciones del uso de la plataforma. Me imagino que no todos conocían Zoom. Es relativamente fácil de utilizar. Lo importante que queremos que hagan cada uno es que el chat sea nuestro medio de comunicación, ¿ya? Porque muchas veces cuando activamos nuestros micrófonos se escucha mucho ruido ambiental, entonces para no interrumpir a la persona que expone, cualquier cosa la canalizan a través del chat y la Sotito, la Camila Soto, estará a cargo de ir respondiendo, acumulando las preguntas que se vayan haciendo en la medida que va pasando el webinar, ¿ya? Y ahí les pedimos también que sus micrófonos entonces estén en modo silencio. Yo igual estoy a cargo como un poco de ir silenciando a la medida de las personas que van entrando, pero a veces se me va, a veces alguien activa sin querer, así que por favor les pido que estén pendientes de su micrófono que está en la parte inferior de la pantalla, donde sale silenciar, apretar ese botón. ¿Ya? Y lo último que me gustaría decir antes de partir es alinear un poco las expectativas. Como decía Camila, nosotros les vamos a mostrar nuestra experiencia de vida en nuestra empresa, en nuestras pymes. Eso no significa que sea lo único que exista en medio remoto. Nosotros tenemos varias experiencias trabajando de forma virtual y también a distancia. Tenemos como sedes en distintas partes de Chile, entonces para nosotros esto no es algo tan nuevo y fue una oportunidad para transmitir nuestra experiencia a personas que tal vez no le es familiar, ¿ya? Y de todas formas, este webinar es una invitación a que investiguen más sobre los medios de comunicación remota. Hay muchas opciones disponibles en Internet para poder hacer una comunicación efectiva a través de estos medios, entonces al final es como entregarles una introducción de lo que significa trabajar de forma remota y que ustedes después vayan indagando de acuerdo a sus propias empresas, de acuerdo a sus propias necesidades. Ahí aclarar que nosotros somos empresas más o menos pequeñas, me imagino que son diferentes las realidades para empresas de 500 personas que se tienen que comunicar de forma remota, así que esto es como una introducción para que vean como las posibilidades y después vayan indagando en qué cosas les sirven a ustedes, como dependiendo en cada uno de sus contextos.
Y como mencionaba, bueno, como en la difusión del webinar comentábamos, los contenidos que vamos a impartir hoy día tienen que ver con estos 5 puntos, un poco hablar sobre el impacto positivo que ha traído el trabajo remoto para nosotras y nosotros. Ahí hablar también sobre una introducción de algunas competencias que nosotros creemos relevantes para un líder y específicamente un líder virtual. Vamos a mostrar algunos usos de plataforma que nosotros utilizamos, que nos han servido bastante bien y que son relativamente simples de utilizar. Algunos tips para trabajar desde la casa, desde nuestra experiencia, y al final como comentar algunas preguntas que nosotros nos hacemos siempre como líderes, que me imagino que todos estamos teniendo en este periodo de tanta incertidumbre que estamos viviendo como país. Entonces también compartir lo que nosotros creemos frente a la crisis, frente a los miedos que podríamos tener, y como compartir esa experiencia. Y finalmente tendremos un espacio de preguntas, y es por eso que es relevante que las vayan canalizando a través del chat, ¿ya? Donde Sotito va a seleccionar algunas más relevantes de conversar en este webinar, y esperamos que el resto las podamos responder mediante un mail al final del día o algo por el estilo. Ahí pensamos que sería muy bueno también crear como una carpeta Drive, no sé si utilizan ustedes Drive, pero una carpeta relativamente muy simple y fácil y rápido de tener para cada una de las personas que va a estar en el webinar o las personas que no pudieron estar y que les podemos compartir para que vayamos ahí, cada uno transmitiendo sus experiencias, subiendo archivos, no sé, alguna plataforma que utilicen, como que vayamos canalizando como todas esos tips que cada uno puede tener en su experiencia para que sea un archivo compartido donde todos podamos colaborar. Esa es la idea, ¿ya? Súper, seguimos. Una de las buenas prácticas que hemos notado nosotros que impacta mucho en el trabajo colaborativo en general, pero también en el trabajo virtual, es hacer un check-in y un check-out. Los invitamos hoy día a hacer un check-in con nosotras que va a responder a la pregunta de ¿quién quiero ser durante esta crisis? ¿Ya? Esta es una imagen que tomamos de redes sociales que nos pareció muy interesante para poder reflejar cuáles son las clásicas zonas de miedo, de confort, zonas de aprendizaje y de crecimiento, que pueden estar impactando hoy día en nosotros, en cada uno, respecto de la crisis que vivimos a nivel sanitario. Entonces, les vamos a dejar un link por el chat, en el cual pueden ingresar para contarnos cómo se sienten ustedes hoy día. Primero, la zona de miedo se refiere a las compras clásicas de pánico: estoy comprando más de lo que necesito, creo que me voy a desabastecer, estoy sufriendo porque creo que esto nos va a dejar pésimo a todos. Y en el fondo, compro cosas que no necesito porque necesito llenar un vacío, básicamente. En la zona de aprendizaje nos acercamos un poco más a soltar ese control, a soltar esa necesidad de tenerlo todo manejado. Empezamos a dejar de consumir noticias o como imágenes, información que no necesitamos, o en ciertos horarios dejamos de conectarnos para saber del COVID-19, por ejemplo. Y también reconocemos que estamos todos aprendiendo de esto, que estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos y que es una situación complicada. Y luego tenemos la zona de crecimiento, que es la que nos permite mayor expansión, que es encontrar un propósito de esta crisis para mí, para mi empresa, para mi trabajo, para mi familia, pensar en los demás y también buscar cómo ayudar, agradecer la situación, que eso es algo que no muchos hacen, vivir en el presente, no dejarse llevar por la ansiedad de querer planificarlo todo y resolverlo todo ahora, porque es algo realmente imposible. Y también tiene que ver con como soltar un poco esta hiper necesidad de mantenerlo todo bajo control, pero a un nivel mucho más profundo que la zona de aprendizaje. Cuéntenos ahí a través del link en Menti cómo se sienten hoy día. Pueden ingresar al link que se mandó recién por el chat. Y vamos a ir viendo las respuestas. Es muy importante hacer un check-in.
Ahí sí. ¿Me escuchó? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, ya buenísimo. Voy a acercarme un poquito más el micrófono porque me dijeron por ahí que se escuchaba abajo. Parte importante de estos check-in o el impacto que tiene es poder comprender desde dónde nos situamos para partir cualquier tipo de reunión, de espacio de encuentro, porque nos evita suponer que el otro, por ejemplo, no sé, cuando uno hace un check-in en una reunión para saber cómo llega el otro a ese espacio, uno podría suponer que la cara larga se debe a que yo le caigo mal, y en realidad la cara larga es porque le pasó algo en su familia. Entonces es muy importante saber, y es muy positivo para nosotras también, saber que ustedes están en una zona de aprendizaje principalmente. Para quienes estén en zona de miedo, esperamos que lleguen a la zona de aprendizaje al menos luego de este espacio, y para quienes están en zona de crecimiento, felicitaciones, ojalá fuéramos más. Comenzamos entonces. Para una vez sabiendo que estamos todos en esta zona de crecimiento principalmente, vamos a seguir con la presentación. Muy bien. Y les queremos comentar un poco sobre el origen o el porqué de las diferentes formas de trabajo que hay. En la imagen ustedes ven una foto de la época industrial, algo bien antiguo, algo que en un momento de la sociedad era muy necesario tener el control, porque si alguno de esos trabajadores se equivocaba en una pieza, implicaba perder todo el material, toda la materia prima, implicaba perder todo el avance que habían hecho otros antes y todo lo que podían hacer después. Entonces, en este contexto, el control es súper útil y es necesario. Nos permite aumentar la productividad, reducir los esfuerzos innecesarios, incluso en esta época del taylorismo que se llama, era necesario reducir los tiempos de ocio al mínimo, todo lo innecesario se reducía para poder aumentar la productividad y se declara como un mecanismo científico de gestionar el trabajo. Como les decía, esto es algo profundamente útil para un contexto en el que cada error implica una pérdida demasiado grande de materia prima, y por otro lado, donde la necesidad de estar controlando permite gestionar mejor el resultado, ¿sí? Pero hoy día, vamos a la siguiente, hoy día estamos en un contexto profundamente distinto, ¿ya? Tenemos un ambiente absolutamente dinámico que cambia todo el tiempo, donde el control se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta misma imagen de la reunión que ustedes ven ahí, la reunión, yo no sé, si yo, por ejemplo, soy gerente de una empresa, yo no sé si en la reunión esta persona que está dándose la mano está haciendo un trato personal, está haciendo un trato por la empresa, se está llevando a alguna parte, no tengo idea, no tengo cómo controlarlo. Si quisiera controlarlo, probablemente disminuya mucho la motivación de esa persona y por lo tanto disminuya su desempeño. Yo creo que en la gran mayoría de los rubros hoy, no en todos, pero en la gran mayoría, el tema del control es algo que en realidad solamente nos permite pasarnos rollos como líderes, nada más que eso. Las generaciones actuales necesitan que se deposite confianza en ellas. Son generaciones que están acostumbradas, o mucho más que nosotros al menos, a la autonomía, a poder trabajar desde su casa, y que la productividad no sea gestionada desde el control, sino que desde la motivación. Y es por eso que la confianza se torna tan importante, para poder mantener la motivación y también para gestionar algunas otras capacidades, como la capacidad creativa, la capacidad de innovar, la capacidad de autogestionar mi tiempo, mi trabajo. Y en este contexto, lo que queremos transmitirles como fuente principal a ustedes es que hoy día, aunque tuvieran a todo su equipo en la oficina, que es uno de los míos más grandes, tuvieran a todo, aunque tengan normalmente a todo el equipo en la oficina, ustedes no saben qué están haciendo realmente. Uno no sabe si la persona se metió 10, 15, 20, una hora, minutos a Facebook, no sabe si se metió a WhatsApp para ver temas personales, si no, uno realmente no tiene ese control. Y no necesitamos tener ese control. Si lo quisiéramos tener, en realidad solamente nos llenamos de como rumia mental, pero objetivamente no podemos, es muy difícil que podamos acceder a ese control completo, pero es mucho más fácil acceder a confiar en las personas que tengo a mi alrededor para poder incentivarlas a que ellas mismas se motiven y que hagan el trabajo de la mejor manera posible porque se confía en ellos y en ellas. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son algunos beneficios del trabajo remoto o el trabajo desde la casa? Primero, que aumenta la calidad de vida y eso inmediatamente aumenta la productividad. Hay estudios que indican que hasta un 28%, otros más, otros menos, pero en el fondo lo que quiere decir esto es que cuando yo puedo trabajar desde mi casa, me llega el sol en la espalda, me puedo tomar un café que me gusta, un chocolate caliente, lo que sea, es mucho más probable que
produzca menos cortisol porque estoy menos estresado o estresada, y que me sienta en mejores condiciones o menores condiciones de estrés, y por lo tanto puedo ser más productivo. La capacidad de autogestionar el tiempo también es muy importante porque en el fondo me permite a mí misma poner las metas que quiero lograr en determinado tiempo, y eso hace que me motive mucho más a cumplirlas. Por otro lado, nos permite más tiempo para uno mismo y para los suyos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no tengo que tomar la micro cada mañana, y si puedo tomar desayuno en mi casa, si puedo tomar desayuno en este caso de contingencia en que los niños están en casa también, tomar desayuno con mis hijos, eso realmente impacta en la calidad de vida y en el fondo en la percepción de bienestar. Además del tiempo con la familia, también para quienes no tengan hijos o no tengan pareja, etcétera, es un tiempo para dedicarse a uno mismo. El tiempo que yo me ahorro en traslado, por ejemplo, puedo dedicarlo a algún hobby, algo que me guste hacer. Y en el fondo es tiempo que nos permite también desconectar un poco del trabajo para que cuando conectemos realmente lo hagamos motivados y lo hagamos como en nuestro 100%. Por otro lado, adiós al tráfico. Y esto tiene varios impactos. Primero, la reducción del costo de la VIP, de la benzina, del medio de transporte que utilicen. Ese ahorro es importante, es uno de los gastos como fijos más altos que tenemos, sobre todo considerando el valor del metro, por ejemplo, de la micro. Y por otro lado, también nos permite ahorrar, o sea, reducir las emisiones de carbono a nivel, si pensamos un poco más a nivel global, nos permite reducir las emisiones de carbono de todas las ciudades. Es importante que ese tiempo de tráfico, que a veces uno vive cerca del trabajo y no es un problema, uno puede moverse caminando o en bicicleta, pero hay muchas personas que viven realmente lejos de sus trabajos, que se demoran una hora y media, es como si estuvieran viajando casi que desde otra ciudad, y ese tiempo realmente es muy preciado, y es muy importante comunicarlo como algo positivo también. Y por otro lado, también el tema del trabajo remoto nos permite adaptarnos muy bien a contingencias. Y esto se refiere, por ejemplo, al caso actual del COVID-19. Si nosotros tenemos implementada nuestra plataforma de trabajo remoto, es mucho más fácil que nos pase que esto no cambió nada, solamente cambió el lugar, pero podemos gestionarlo de una mejor manera. Eso en casos tan críticos como el que estamos viviendo hoy, pero también a casos, por ejemplo, no sé, que si alguien tiene que ir al médico, ok, anda al médico y en la tarde trabaja desde tu casa sin problema, permite adecuar muchas de las realidades que todos vivimos. Por ejemplo, no sé, me compré X cosa para la casa que no tenía y tengo que estar en la casa para que me vengan a traer el producto, por ejemplo. Es una situación que nos pasa a todos y que muchas veces complica mucho a los trabajadores porque no tienen a quién dejar en la casa, no tienen cómo verlo, y eso realmente es como una fuente más de estrés que hace que estemos en doble presencia en el trabajo. Yo estoy en mi trabajo en la oficina, pero en realidad estoy pensando en que en cualquier minuto va a llegar el refrigerador, por ejemplo. Y eso obviamente provoca más estrés. Lo importante de esto es aprender a utilizar la herramienta de una forma productiva, de una forma que apele al bienestar de todos y todas, pero que también nos permita adecuarnos a estas contingencias que ocurren en el día a día y que no son solamente este caso crítico del COVID, sino que muchas otras que ocurren de forma cotidiana. Vamos ahora a contarles si funciona o no funciona. Nosotros creemos que, lo dijimos al principio, que no tenemos una verdad absoluta, pero sí queremos contarles un caso de éxito que es el nuestro, en el que sí ha funcionado esto. En Emprediem, que es la empresa madre de Glocart, Mentores de Impacto, llevamos 9 años trabajando o utilizando este mecanismo del trabajo remoto. Al principio se trabajaba de una forma mucho más programada, se hicieron protocolos durante la época de la creación del área de personas, que partió más o menos en el 2016. Creamos protocolos, algunos días establecidos, horarios, mecanismos como check-in y check-out de tareas, etc. Y eso nos permitió darle un poco de orden, ¿ya? Y pasado el tiempo, esto empezó a funcionar tanto que se llegó a un nivel mayor de confianza. Y hoy día, si bien, por ejemplo, los home office, en casos de situación no crítica como la actual, están programados para 2 viernes al mes. Entonces, todo el mundo sabe que esos 2 viernes tenemos home office o trabajo desde la casa todo el día. Pero además, el equipo sabe que si un día tienen que recibir el refrigerador en su casa, necesitan ir al médico, necesitan estar en su casa por X razón, lo pueden hacer. Y lo pueden pedir de forma autogestionada, se quedan en su casa, avisan. Y básicamente eso pasa porque tenemos un nivel de confianza muy elevado y porque se ha priorizado siempre el hecho de vernos a la cara. Es algo que consideramos muy importante porque permite fortalecer vínculos. Entonces, cuando alguien se queda en su casa trabajando un día que no es de estos viernes programados, avisa, y también estamos tan conectados de otras redes que podemos suplir esa presencia.
Por otro lado, para el tema de crear vínculos, es muy importante la presencia, ya que no podemos tener hoy día presencia física, es muy importante aprovechar espacios como el que estamos haciendo ahora con videollamadas. No siempre se puede, pero cuando se pueda, por favor, utilícenlo, porque vernos a la cara, toda la comunicación corporal que hay detrás de ese audio que nosotros escuchamos por teléfono, por ejemplo, es un complemento fundamental para poder gestionar y generar mucha mayor confianza. Por otro lado, en la encuesta de clima que realizamos anualmente en Emprediem, el home office es el beneficio más valorado, sobre el 90% de aprobación en los últimos 4 años. En resultados generales, impacta directamente en la percepción de clima o la satisfacción del clima del equipo. Les voy a contar un poco de los últimos 3 años. Partimos con un 78% de satisfacción con el equipo respecto del clima, subimos a 81, después subimos a 91, y eso habla de que el impacto de este tipo de medidas es alto. Partir con un 78 no es una nota tan baja, pensando en la percepción de clima, pero llegar al 91 en 3 años indica que realmente esto impacta, que tiene una percepción positiva, el equipo completo sabe que se puede retirar si hay algún problema, que si lo llaman, que falleció alguien, lo que sea, siempre está la confianza para que ellos lo hagan, y todos sabemos que en el fondo nadie va a decirme, no pude hacer esto porque estaba en home office. No, la meta está muy clara, por lo tanto cada uno se encarga de cumplir la meta en el horario que puede. Si es que no puede ir a la oficina, lo hará en su casa en otro momento, pero todos estamos muy claros con las metas, y eso permite también que podamos confiar de mejor manera. Esta es una gran oportunidad para pensar entonces en el home office como 2 opciones, una de emergencia, o por el COVID-19 que nos está obligando a todos, y otra como decisión estratégica. Nosotros creemos, y la invitación de hecho hoy día es a pensar el home office o el trabajo remoto como una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque si lo pensamos solamente desde la contingencia, vamos a pensarlo desde el foco del estrés, del que tengo que hacerlo ahora, tengo que aprender ahora, me quedan pocos meses, ¿cómo lo hago? Pero por otro lado, si lo pensamos como una estrategia de largo plazo, podemos adaptarnos mucho mejor y pensar en todos los pros y los contras que podría tener este sistema para nuestro trabajo futuro cuando esta crisis sanitaria ya haya pasado. Y también nos permite repensar tanto nuestros mecanismos de gestión de metas, de alternativas para motivar al equipo, etcétera, de una forma mucho más inteligente en el fondo. Si lo vemos como una emergencia ahora, es muy probable que no alcancemos a tener los mejores resultados. Si lo vemos como una estrategia, tenemos una oportunidad mucho más grande de tener impacto con esta medida. Vamos, Trini. Bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las competencias que nosotros hemos detectado para un líder de impacto, que nosotros le llamamos desde Mentores de Impacto. Y esto ha sido más bien como 3 competencias que hemos detectado en nuestra experiencia apoyando a emprendedores a través de mentores y mentoras a lo largo de todo Chile, y además de nuestros programas de formación para líderes de cambio, ¿ya? Entonces estas para nosotros son las 3 claves que nos gustaría compartir, que son el liderazgo participativo, la comunicación efectiva y el análisis de problemas y la capacidad de planificar. Vamos a ir viendo cada una. El liderazgo participativo nos referimos a la capacidad de este líder de guiar y motivar a las personas de su equipo, involucrándose profundamente en el trabajo a desarrollar. Y ahí le puse el paréntesis ahora de que en relación a un líder virtual es involucrarse profundamente a distancia. Y eso requiere también bastantes desafíos que les vamos a mencionar ahora. Nosotros vemos el liderazgo participativo como un equilibrio entre 2 tipos de liderazgo que se van más a los extremos, ¿ya? El laissez-faire, liderazgo laissez-faire puede ser un liderazgo un poco más dejado, por decirlo así, un liderazgo en el que se deja la proactividad del colaborador como en su mano, se le deja poder desarrollar sus trabajos de forma autónoma, y el líder solo interviene en casos que sea estrictamente necesario. Es más como yo, líder virtual, dejo a mi colaborador trabajar toda la semana en su casa, y el viernes por la tarde tal vez le digo, oye, ¿cómo vas? Bien, perfecto. Y no me involucro más que eso. Yéndonos hacia el otro extremo, podríamos decir que hay un liderazgo más directivo que a veces sucede en algunas empresas y organizaciones, que es un líder en el cual
es de una forma mucho más unilateral, en el cual el líder no genera esta co-creación con el colaborador, sino que el líder va diciéndole, mira, esta es tu meta y tienes que cumplirla, no me importa tanto como tu opinión, viendo un poco más al lado frío, pero esto es lo que tienes que cumplir y ven a decirme qué lograste a través de lo que yo te mandé a hacer, ya que es un liderazgo que no genera un aprendizaje en el colaborador, no se encarga del desarrollo del colaborador, de su autorrealización, sino que solo como tú me tienes que cumplir algo que desde los niveles más arriba, por decirlo así, co-creamos, ¿ya? Y ahí se encuentra entre estas dos el liderazgo participativo, ya como decimos nosotros, que tiene que ver con un liderazgo mucho más horizontal. Un liderazgo en el cual el líder contiene a su equipo y los involucra en el proceso creativo de algún trabajo y va siendo como la cabeza que va guiando hacia el cumplimiento de metas, pero no se considera un líder como la verdad única. O sea, no es como pensar que el líder me va a decir qué tengo que hacer, sino que es algo que todos co-creamos en conjunto, ¿ya? Y en esta situación de crisis creemos que el líder también tiene que cumplir un rol súper relevante de contención, ¿ya? Un poco lo que decíamos, lo que decía Cami. Es un momento en que van a surgir muchas emociones en los equipos de trabajo y es importante cómo el líder va comunicándose con todos sus colaboradores y van siendo sinceros y transparentes frente a las emociones de cada uno y puede contener a este equipo viendo planes de acción en conjunto para ir saliendo un poco de esta crisis, ¿ya? Hace poquito leí un documento de Otto Scharmer, para quienes no lo conocen, les recomiendo conocerlo, es un economista, profesor del MIT, experto en liderazgo consciente, se le podría decir, en el cual el documento hablaba efectivamente del COVID y explicaba un poco el rol del líder frente a esta situación. Y lo que decía era más que nada que el rol del líder o de los agentes de cambio en una organización van a generar resultados muy distintos en cada una de estas organizaciones dependiendo este rol de líder, si somos más participativos, si somos más directivos, si somos más laissez-faire, va a cambiar completamente los resultados de la organización. Entonces aquí hay un desafío gigantesco en cómo el líder es capaz de entregar un liderazgo participativo a sus colaboradores, en el cual permita abrir oportunidades, el cual permita conectarse con sus equipos, involucrarse en el trabajo en conjunto, y sacarse un poco esta zona de miedo que hablábamos al principio, que es más de cerrarse, de negarse a cambiar. He visto algunas organizaciones que están como con la meta que planificaron en enero y febrero, y esa es la meta y vamos a lograrla a pesar del contexto, y eso para nosotros es algo como súper estructurado que es necesario cambiar en estos momentos. Y es algo que hay que ser reactivo todo el tiempo dependiendo del contexto. No podemos pensar en exigirle lo mismo a un colaborador en esta situación de crisis, que el colaborador va a estar con ciertas emociones, va a estar impedido en lograr las metas que se había propuesto, y hay que ser bastante empático en ese sentido y poder abrirse a las nuevas posibilidades. Como no esconderse frente a la situación, como no negarse y cegarse como ya no todo está bien, sino que veamos qué es lo que está pasando y abrámonos a cambiar. Y ahí, para nosotros, eso es una zona de crecimiento. La segunda competencia tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿ya? Que se refiere a la capacidad de escuchar, entender y valorar empáticamente la información e ideas de los colaboradores que le comuniquen en una reunión de trabajo, siendo capaz de generar confianza y retroalimentar asertivamente la conversación online, desde mi rol como líder, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Lo primero para una comunicación efectiva que hemos detectado es la empatía, ¿ya? La capacidad de ponerse en el lugar del otro y poder entender las emociones que está sintiendo el otro frente a la situación y no negarlas, ¿ya? Y comprender el contexto en general. Lo estoy linkeando un poco a la crisis, pero en verdad en cualquier situación remota también hay que entender el contexto en el cual
se encuentra el trabajador, el colaborador, desde su propia región, desde su propio contexto de casa, de oficina, lo que sea, ¿ya? Hay que entender el contexto en el cual está enmarcado este colaborador y entender sus emociones. Y lo que decíamos al principio, para nosotros es demasiado relevante en cualquier reunión o alineación semanal de forma virtual, empezar con un check-in, ¿ya? A esto nos referimos con ¿cómo estás? Y ese, no, bien, ¿y tú? No nos sirve. Es como, ¿cómo estás en verdad? ¿Qué sientes? ¿Cómo te levantaste? Porque eso hay que tener la capacidad de poder comunicarlo para también entender el líder cuánto exigir. Y sabes que hoy día me desperté muy cansada de esta cuarentena porque en verdad siento que no vamos hacia ningún lado y lo comunico. Y el líder me puede escuchar de forma empática, comprender y co-crear como ya, ¿qué hacemos? Pero dándole la oportunidad al colaborador de poder comunicar esa emoción. ¿Ya? Para nosotros es súper relevante y va un poco con la confianza que nos tenemos y creemos que es clave en una organización esa confianza entre los colaboradores con su líder. Y desde esta empatía, abrirse a la escucha activa, una escucha que realmente estoy escuchando lo que el otro me quiere decir y no estoy como con prejuicios o con críticas, sino que estoy escuchando abiertamente lo que el colaborador me quiere decir. Eso también requiere que tengamos medios que lo fomenten, por ejemplo, las videollamadas, como decía Camila, son súper relevantes porque también nos genera una vinculación con el colaborador distinta que a hablar por un chat, ¿cierto? Al vernos las caras, la escucha es distinta. Y eso también requiere un lenguaje corporal de escucha. Como decíamos, es escuchar las emociones del otro, es escuchar lo que el otro quiere decir, es escuchar las ideas que un otro presenta frente a la situación también. O sea, también cada colaborador tiene su opinión frente a la situación, tiene ideas, va a pensar en distintas formas de crear, de co-crear esta nueva realidad que tenemos que generar a través del contexto que vivimos. ¿Ya? Y una vez que yo escuché a los colaboradores, entendiendo todo lo que me quiere decir cada uno de ellos, la importancia de saber transmitir como líder es clave. Cómo transmito de la mejor forma en medios virtuales, ¿ya? Y para eso, nosotros lo que hacemos es tener diversos canales de comunicación dependiendo el fin, ya que los vamos a ver después de esta diapositiva, cuáles son los canales que utilizamos. Lo que decíamos anteriormente, para nosotros las videollamadas son fundamentales al trabajar de forma remota. Eso requiere una buena conexión a internet y un lenguaje corporal también. O sea, por la videollamada uno también transmite una sensación. Si yo estoy así contándoles qué es lo que hago, también genero una influencia distinta a que yo esté en una parada de colaboración, de querer transmitirle mi idea de la mejor forma. Entonces en el video podemos ver también esas caras, esas emociones que está sintiendo cada uno de los colaboradores, y creemos que es fundamental. Sin embargo, hay veces que las conexiones a internet a veces nos juegan mala pasada, y entendemos que por la situación también, no hubo un plan de, ya, tengamos todos un buen internet en nuestras casas, y efectivamente van a haber colaboradores que van a tener problemas de conexión, que el video les va a resultar difícil de tener porque no van a tener internet. Entonces ahí tenemos que también tener la capacidad como líderes de estar abiertos a adaptarnos a la realidad del colaborador sin exigirle como lo otro que tal vez es imposible en este minuto. Entonces ahí ver qué medios nos sirven para comunicarnos de forma virtual y que sea efectiva la comunicación. Trini, ¿te puedo interrumpir un momento? Sí. Que otra cosa importante, cuando no tenemos la posibilidad de vernos por videollamada, por la señal, etcétera, es que si yo llamo por teléfono, no necesito mirar a la otra persona para transmitir una emoción. Uh-huh. Y ahí quienes hayan trabajado o sepan algo sobre temas de call center, habrán escuchado alguna vez la frase de sonrisa telefónica, ¿ya? Y eso implica, literal, sonreír mientras hablo por teléfono con alguien, y eso genera automáticamente un cambio en mi tono y en lo que el otro va a percibir respecto a lo que yo le estoy comunicando.
Si yo llamo enojado porque cómo no tiene internet en su casa o porque cómo no se va a conectar, etcétera, automáticamente genero resistencia en el otro y probablemente el otro no me pesque para lo que yo le tengo que pedir. Sin embargo, con este tema de la sonrisa telefónica podemos evitar un poco ese roce o esa resistencia y además lo hacemos mucho más humano. Eso. Gracias. Bueno, relacionado entonces a cómo comunicar, nosotros utilizamos un método muy, muy, muy útil semanalmente, que es la alineación semanal, en el cual compartimos un archivo en el Drive. Ahí les voy a mostrar a qué me refiero con Google Drive, para los que no lo conocen. Pero tenemos un documento online que todos pueden ir creando y escribiendo, donde ponemos cuáles son nuestras metas semanales, qué es lo que queremos lograr, en qué nos vamos a estar ocupando nuestro tiempo, y también estas alineaciones semanales permiten pedirle a un otro apoyo en ciertas tareas. Bueno, yo voy a estar en esta tarea esta semana, Juanita, te voy a pedir por favor que me apoyes porque no lo voy a poder hacer sola, para que te lo agendes. Entonces también es un momento en que nos ponemos de acuerdo como equipo, y para nosotros es súper relevante que sea semanalmente, porque así vamos teniendo un seguimiento más preciso de lo que cada uno va haciendo y efectivamente logrando cumplir tareas, ¿ya? Y en estas alineaciones semanales, bueno, obviamente las hacemos los lunes, la mayoría de las veces, y al principio siempre partimos con un check-in. Ojalá todos con la videollamada, o sea, con la camarita, a veces nos tomamos un café juntos, juntas, y empezamos con eso, y después seguimos con la alineación, ¿ya? Y por último, para saber transmitir de forma online, es importante poder estructurar la información. ¿A qué nos referimos con esto? Organizar y documentar la información que vamos tratando cada uno de los colaboradores en nuestras casas. Y para eso hay distintos métodos de compartir información que nos permite estar actualizando constantemente el trabajo de cada uno y una, y poder tener estos documentos de trabajo en conjunto, y que no sea solo información que está contenida en mi computador, sino que es información que se puede decir que está en la nube, que permite que otros colaboradores también lo puedan ver. Entonces, les queríamos mostrar cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos para comunicar de forma online, que nos ha resultado bastante bien durante estos 9 años, ¿ya? Slack, ¿ya? Para quienes no conocen Slack, es un WhatsApp de empresas. Creemos que es muy, muy importante el poder sacar el WhatsApp personal que todos tenemos en el celular y tener nuestro propio WhatsApp de empresas donde podemos crear los grupos de equipos de trabajo, podemos hacer canales. Es súper parecido al WhatsApp, pero de hecho tiene funciones que son mucho mejores para una empresa, como el compartir archivos, distintos. No les quiero no quiero profundizar en Slack porque no se trata de eso el webinar, pero para que lo investiguen quienes no lo han escuchado y lo incorporen. Es súper simple y permite también separar vida personal a vida laboral. Por otro lado, las videollamadas. Nosotros tenemos 2 programas. Uno es el Zoom, que es justamente lo que estamos utilizando ahora, que la ventaja del Zoom que nosotros tenemos, que es premium. Ahí pueden investigar como sus distintos niveles de adquisición de la plataforma. El Zoom Premium permite tener hasta 100 participantes en una videoconferencia, permite compartir la pantalla de una forma súper simple, como que genera este vínculo con mayor cantidad de personas, entonces es súper útil para eso, no requiere bajar una aplicación. Para nosotros Zoom sirve para hacer talleres online, para este tipo de videoconferencia, etc. A diferencia de Google Hangouts, que es una aplicación propia de Google, quien tiene Gmail, lo puede utilizar de forma abierta, gratuita, y para nosotros lo utilizamos como videollamadas rápidas, más instantáneas. Por ejemplo, en la parte inferior derecha, ese es mi Google Calendar,
Y, por ejemplo, tengo una reunión de marketing y comunicaciones, y en la misma reunión que puse en mi Google Calendar, en mi calendario online, me permite la opción de unirse a Hangouts Meet. Entonces, cada persona que está invitada a esa reunión hace clic en unirse a Hangouts Meet y se abre esta pantalla con las videollamadas de cada uno, con las cámaras de cada uno. Entonces es súper instantáneo, es súper rápido, no requiere nada más que tener un Gmail. Por ejemplo, esa es una parte del equipo de mentores de impacto. Ahí Ale se va a reír porque no sabía que iba a poner esta imagen, pero comentarles cómo hacemos nuestras reuniones. Marcelo, por ejemplo, es de Coyhaique, la Caro es de Osorno, el Ale y la Lore de Santiago, cada una en su casa, y arriba estoy yo también conversando en esta videollamada. Entonces esto es un Hangouts donde se puede también silenciar el micrófono, se puede compartir pantalla y es súper simple. ¿Qué herramientas nos sirven para estructurar y compartir información en nuestra empresa? Nosotros utilizamos Google Drive para muchas cosas. Google Drive te permite, para mí, estructurar una empresa en información. Puedes crear distintas carpetas de cada una de las áreas de la empresa, se pueden subir distintos archivos, esta misma presentación está generada en Google Drive y está compartida y fue colaborada por la Camila y la Sotito. Entre las tres la hicimos de forma online, compartida instantáneamente, y sirve para un montón de cosas, para Excel compartido en la nube, PowerPoint, Word, distintos programas que están instalados en el Google Drive, que te permite estructurar la información y compartirla todo el tiempo entre los colaboradores. Y otra herramienta que utilizamos, como les decía anteriormente, es el Google Calendar, en el cual para el trabajo remoto creo que es muy relevante porque nos permite también hacer una rutina diaria, poder planificar bien nuestros días, compartir hacia otros colaboradores la agenda de cada uno, para que otros sepan en qué estás en cada momento de tu día, y eso también ayuda a saber si el otro te quiere agendar una reunión, se mete a tu calendario y ve qué espacio estás disponible. ¿Ya? Entonces el Google Calendar, en mi experiencia, ha sido un orden de vida, creo que ha sido como súper relevante para estructurarme mis días y también saber que tengo una rutina diaria, que puedo estructurar lo que quiero lograr cada día y con objetivos concretos. Y por último, la tercera competencia que nosotros vemos en un líder virtual es el análisis de problema y la capacidad de planificar, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? A la capacidad de identificar, de analizar las necesidades de un equipo y el contexto en el que se encuentra, construyendo planes de acción que permitan alcanzar eficazmente los objetivos. La situación actual, y creo que no solo la situación actual, muchas veces nos vamos a enfrentar a contextos cambiantes, ¿ya? Vamos a identificar que las realidades van cambiando, que nuestro cliente va queriendo distintas cosas, que los usuarios van necesitando otros servicios, otros productos. Entonces, esto es algo que para mí es clave transversalmente en cualquier situación de la vida, y más se hace significante ahora con esta situación de crisis. Creemos que a través del contexto nosotros podemos detectar nuevas oportunidades y necesidades. Muchas veces vamos a pasar desde la zona de miedo a la zona de aprendizaje y hacia el crecimiento, porque a veces decimos, chuta, teníamos todo planificado para estos meses y de repente el COVID me eliminó todo. Y puedo hacer así y decir, ya, filo, quedémonos cada uno en su casa sin hacer nada porque el COVID nos embarró todo. Y en verdad creemos que uno tiene que tener la capacidad de abrirse a nuevas oportunidades. Nosotros somos fieles a la creencia de que las crisis traen nuevas oportunidades, y pueden ser tal vez no solo oportunidades en la empresa, tal vez oportunidades personales del colaborador. Entonces creemos que es importante
que el líder abra estas discusiones, abra estas nuevas posibilidades, conversen entre los equipos, cuál es la situación actual, qué podemos hacer, qué tenemos que cambiar y qué podemos potenciar en este momento. Nos vamos dando cuenta que salirse de esa caja, esa estructura mental que tenemos, nos hace ver nuevas oportunidades que no estábamos detectando antes. Entonces, esa capacidad de apertura. Y Otto Scharmer, también en este documento, habla sobre esto, habla sobre que en estos momentos de crisis, los equipos necesitan unirse más que nunca para co-percibir y co-crear el futuro emergente, ya el futuro que no sabemos cuál va a ser, hay una incertidumbre gigante, el futuro va cambiando, el futuro que creíamos que iba a ser de tal forma va cambiando constantemente, y por eso los equipos tienen que estar atentos a los cambios, y esa atención vinculada a una intención, alineadas rápidamente. ¿Qué intención tenemos ahora? ¿Qué tenemos que cambiar? Ya, accionemos. No nos quedemos encerrados en lo que creíamos, abrámonos a nuevas oportunidades, como les decía. Y, por ejemplo, hay distintas herramientas online que te permiten también hacer este trabajo más didáctico de creación, de innovación. Y como Mural existe, hay otras, por ejemplo, Zoom, este mismo programa tiene como una pizarra que yo les podría compartir y les podemos hacer un esquema dibujado con el mouse. Entonces, hay plataformas que permiten igual crear con Post-it y eso a través de medios digitales. Por último, entonces, entendiendo este nuevo contexto y entendiendo las nuevas oportunidades que van surgiendo, tenemos que tener la capacidad como líderes de llevar esto a un plan de trabajo, ¿ya? A materializar estas ideas y proyectar. Y esto puede ser un soporte visual a través de Internet. Lo que creemos que es importante es que a través de este plan de trabajo alineemos las expectativas que tenemos como equipo de trabajo, limitemos los tiempos en cuanto a los objetivos que nos planteamos, generemos estos objetivos ambiciosos pero alcanzables, y ahí tenemos que tener esa medición de qué tan alcanzable en el contexto actual se vuelve tal objetivo, qué tenemos que cambiar de ese objetivo para que efectivamente el colaborador pueda alcanzarlo, pueda desarrollarlo. Entonces también generemos estos objetivos ambiciosos, pero realistas. Definir responsabilidades, que eso también es clave, qué se va a encargar cada uno, y registrarlo todo el tiempo. Es ver qué es lo que tenemos actualmente, cuál es la situación actual, con cuántos colaboradores, cuál es la experiencia de cada uno, cómo podemos obtener lo que queremos con lo que ya tenemos, y qué sucederá como resultado. Ese es el foco del plan de trabajo, el pasar por estas tres fases. Y ahí hay que diferenciar los objetivos generales al objetivo específico. El objetivo general resume una idea central, una finalidad en términos de resultado de un proceso completo, y los objetivos específicos son aquellos procesos que necesitamos para cumplir ese objetivo general, y de los objetivos específicos se derivan actividades y tareas, que es importante esas actividades y tareas, ir agendándolas en el calendar, tener documentos en el Drive compartidos que te permitan ir trabajando de forma online con otros. Y por ejemplo, para nosotros es súper clave las cartas Gantt. Aquí también les comparto, por ejemplo, una carta Gantt que hemos hecho. El gris, por ejemplo, es objetivos que habíamos planificado para estos meses que obviamente van a tener que cambiar, que están sujetos a modificaciones, pero es importante tener esta visibilización de ya. Entonces, ¿cuál es mi tiempo? ¿Qué tengo que ir modificando? ¿Cómo puedo ir avanzando en estos meses de crisis? ¿Cuáles son las tareas que tengo que ir cumpliendo? Entonces, esta carta Gantt, por ejemplo, está compartida en un Excel, que todos los colaboradores del equipo la ven. Entonces, también podemos compartir nuestra información transparentemente de cuáles son las metas por área. Seguimos. Algunos tips para poder trabajar de mejor manera desde casa. Son tips que seguro han escuchado en hartos lugares, o han leído, pero que nunca está de más reiterar. En primer lugar, destacamos el mantener una rutina.
El mantener una rutina implica desde ducharse hasta poner la alarma para levantarse, tomar un desayuno, un almuerzo, etcétera, tener las comidas incorporadas dentro de este horario de trabajo, y también que haya un horario de inicio y un horario de término. ¿Qué implica esto? Con la nueva ley de teletrabajo que salió, que implica, por ejemplo, las 12 horas obligatorias de descanso, quedan abiertas estas otras 12 horas que no son de descanso, y eso es algo complejo porque en el fondo me obliga a estar más pendiente de lo que yo podría necesitar para cumplir mis metas. Entonces es muy importante que si, por ejemplo, el horario de trabajo es de 9 a 6, de 9 a 7 en la oficina, mantengamos ese mismo horario para poder trabajar desde casa. Que a las 7 se corta, a las 7 no le escribo más. Mañana a las 9 será el siguiente correo, pueden programar sus correos si les queda algo pendiente, etcétera, pero ojalá, es muy importante respetar los horarios de todo el equipo, ¿ya? Otra cosa importante para la rutina es estar vestido, hacer todo tal cual como si uno fuera a trabajar en la oficina, pero haciéndolo desde casa. Es muy importante no hacerlo con pijama, no ponerse el mejor pijama que tengan, sino que ponerse la ropa que ustedes usarían para ir a trabajar. Ojalá, obviamente, hay otras comodidades, si quiero usar un short, si quiero usar una polera más cómoda, etcétera, genial, pero siempre vestirse, no hacerlo con pijama porque es una pésima práctica, ya se confunden mentalmente los objetivos, ¿sí? Segundo, preparar el espacio y la mente. ¿Y a qué se refiere esto? Ojalá tener un espacio cerrado, con una puerta, un espacio distinto al espacio de mi dormitorio, para poder separar mentalmente los ambientes de trabajo y de descanso. Sin embargo, es muy real que cuando esta crisis se nos viene encima y como tenemos que partir a teletrabajar de una vez sin haberlo planificado o preparado previamente, pasa mucho que hay gente que no tiene wifi en su casa, o el wifi le llega solamente a la pieza, etcétera, y ante todos esos casos que son reales y que ocurren, a eso nos referimos con preparar la mente, disponer mi cuerpo y mi mente para que si tengo que trabajar desde mi dormitorio, hacerlo con un horario, con un objetivo, con la cama hecha, no con la cama deshecha, etcétera. Dispongan su mente y su espacio para poder enfocarse a trabajar. Usen, cuando no haya herramientas posibles como esto de separar el espacio de la oficina, por ejemplo, es muy importante que el espacio que se vaya a usar, ya sea el dormitorio u otro, tenga este objetivo mental durante cierto horario para poder destinarlo de mejor manera, ¿sí? Tercero, hacer pausas. Idealmente pausas cortas, cada hora y media, más o menos, 10 minutos para ir al baño, prepararme un café, etc. No hay que pretender que la gente estando trabajando desde la casa, ni tampoco presencialmente, pase de 9 a 1 de corrido trabajando, porque eso es absolutamente imposible. Nuestra concentración dura un pic de 45 minutos, más o menos, y tiene el mejor punto a los 23, aprox, según la psicología. Y si eso es así, esperar que la persona pase 4 horas de corrido trabajando es una locura, tanto presencial como virtualmente. Por lo tanto, es importante invitar a que todo el mundo se ponga estas metas de trabajo de 45 minutos ideal, si no 1 hora y media, para tener esos breaks entre medio y poder tener mejor desempeño luego. Esto igual es importante, siempre tenerlo en cuenta y advertirlo. Si voy a tomarme un café, tener los resguardos con el computador, con el espacio que voy a usar, que no se me vaya a dar vuelta el agua, etcétera, ¿ya? Súper importante. Seguimos. Otra cosa fundamental es el checklist y el reporte, ¿ya? Es muy, muy, muy provechoso hacer diariamente una lista con mis tareas y mis metas para cumplir. Si yo las anoto, ya sea en un cuaderno o en mi Google Calendar, por ejemplo, es importante que si no la cumplí, la traspase al día siguiente, que no se me olvide, ¿ya? Tener este checklist nos permite tener muy presente lo que tengo que hacer, qué cosa alcancé a hacer a tiempo, qué cosa me quedó pendiente, etcétera. Tener muy claro también cuáles son las tareas urgentes, cuáles son las que no puedo dejar para mañana. Ya tengo que sí o sí terminarlas hoy a primera hora, por ejemplo. ¿Cuáles son las tareas que pueden hacer que algún compañero mío se retrase? Entonces esa la termino primero para no atrasar al otro, etc. Y también, como les comentaba Trini hace un momento, es muy importante el reporte, ¿ya? El reporte es avisarle a mi jefa, quien sea, al líder, quien corresponda, qué fue lo que alcancé a hacer hoy día, qué me quedó pendiente. Si eso no se puede hacer diariamente, porque igual puede ser como demasiado desgaste, sí o sí, la reunión semanal de la que hablaba Trini es muy importante para poder actualizar lo que quedó pendiente de la semana anterior y también qué es lo que vamos a estar enfocándonos durante esta semana, ¿sí? El siguiente es ponerse metas de tiempo, y ahí funciona como se llama la técnica del pomodoro o del reloj de cocina, que es ponerse tiempos específicos para terminar una tarea. Por ejemplo, de aquí a 30 minutos tengo que actualizar toda la parte técnica de este informe.
Y si yo me programo para cumplirlo en 30 minutos, lo más probable es que deje de lado todas las potenciales distracciones que puedo tener dentro de mi casa, incluso también dentro del espacio del trabajo oficial. Estos lapsos de tiempo se recomienda que no sean muy largos porque, como les decía anteriormente, si se ponen un lapso de tiempo de 1 hora y media, probablemente pierdan la concentración entre medio. Entonces, hasta 45 minutos es una buena recomendación de ponerse este tiempo y que una vez que suena yo debería tenerlo listo. Es un mecanismo como de autopresionarse, pero es de una forma positiva que nos invita a cumplir la meta, no a autoflagelarnos si es que no lo conseguimos, ¿ya? Y el último tip importante, yo creo que es como de los esenciales, que no salen en todas partes, es hacerlo a conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Tener claro, tener muy presente que no es lo mismo que trabajar desde la oficina, no nos vamos a poder ver, no nos saludamos de beso, no nos abrazamos, no podemos hacer muchas cosas que sí hacemos en la oficina. Pero también tener presente las dificultades, hay gente que no tiene el acceso a internet suficiente, que el computador se le pega en la casa, lo que sea, pero hacerlo a conciencia, es decir, alineando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, quiere decir poner el esfuerzo para que esto resulte lo mejor posible. Hacerlo con ganas, con cariño, intencionar el trabajo que voy a hacer hoy. Si soy líder de equipo que está dirigido a ustedes este webinar, poner la intención a escuchar, a hacer el check-in y el check-out de una buena manera, poner la intención a entender que si bien no es lo mismo, podemos hacerlo siempre de una mejor manera. Podemos hacerlo a conciencia, ¿sí? Algunas cosas que más nos detienen al momento de implementar este tipo de estrategias, tanto por la emergencia como de forma más a largo plazo, es el miedo, ¿ya? Es normal y está bien, de hecho está súper bien que tengan miedo porque en el fondo los obliga a cuestionarse, pero es importante también que, de hecho les vamos a compartir ahora algunas listas de preguntas que pueden hacerse para gestionar de mejor forma ese miedo. Y también hablar de ese elefante en la habitación. El elefante en la habitación se usa mucho o se comenta mucho en temas de innovación y quiere decir que si yo en medio de la pieza tengo un elefante blanco y nadie habla de él, porque es un tema tácito, nadie lo comenta, todos convivimos con el elefante, tratamos de movernos por el lado, etcétera, pero es muy importante hablar de ese elefante. Es importante hablar de las dificultades que estamos teniendo, es importante hablar de cómo se sienten, están asustados por el tema del coronavirus, etcétera. Hay muchas preguntas que podemos hacer para gestionar de mejor forma los miedos. No crean que por ser líderes no pueden decir que tienen miedo. Eso es una creencia muy limitante. Yo puedo transparentar que tengo miedo claramente. Si eres líder no vas a ponerte a contar todos tus miedos de la vida a todo tu equipo, pero sí puedes transparentar que estás aprendiendo de esto y que esperas que yo también aprenda, ¿sí? Es algo lo más válido y lo más humano posible. Y para esto invitamos también a realizar conversaciones con el equipo, plantear este tema sobre la mesa como les decíamos recién. Algunas preguntas que podemos abordar con el equipo y que les recomendamos profundamente para poder orientar mejor este trabajo. Primero, si están claras las metas. Si el equipo no tiene claras las metas, es muy difícil que puedan realmente orientarse al logro, ¿ya? Es importante, fundamental siempre, y esto no solamente ahora, sino que siempre en la vida, que todo el equipo tenga claras cuáles son las metas y cuáles son las responsabilidades de cada uno asociados a esa meta, ¿sí? Cómo poder adaptar la medición de metas y cómo poder adaptar incluso las metas mismas en un contexto actual. Por ejemplo, cuando la Trini mencionó hace un momento el tema de el plan que teníamos diseñado en enero. Si en enero teníamos programado X total de ventas, que hoy día no van a poder hacerse porque no tenemos opción de ir a reuniones presenciales, en caso de que yo vendiera productos, por ejemplo. La pregunta no es, o la indicación no es, cómo vamos a hacer para conseguir esas mismas metas, sino que cómo podemos hacer para vender digitalmente, por ejemplo. ¿Ya? La idea es cambiar las preguntas para que las preguntas nos abran a nuevas posibilidades y que no nos limiten a aquello que habíamos pensado hasta enero, porque la verdad es que hoy día es muy difícil de conseguir. Otra pregunta importante es si hemos creado, tenemos un plan de colaboración, un plan de acción colaborativo como equipo. Si es que yo no alcanzo a hacer esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a tomar? ¿O de qué depende mi tarea? Depende del paso previo de quién, para poder en el fondo gestionar mejor la comunicación y saber a quién le tengo que pedir ayuda cuando sea necesario. Si hemos definido tareas concretas de acuerdo a ese plan de acción, súper importante que yo tenga clarísimo cuál es mi tarea, cuál es mi meta. Por otro lado, si han definido algún método de control de metas o de control de avances periódico. Súper importante que no nos quedemos con la revisión mensual, sino que por lo menos una semanal es muy útil para poder ir viendo y resolviendo a tiempo los problemas que puedan emerger. Si se ha definido un plazo para cada meta y cuál es la tarea asociada, y también, muy importante, saber qué pasa si es que no se cumplen las metas. Hemos transparentado a nuestro equipo, el equipo sabe qué pasa si no se cumplen las metas, porque si yo no sé que si yo, por ejemplo, no hago este webinar, no pasa X,
si no lo hago no hay consecuencias, y por lo tanto puede importarme un poco menos, ¿sí? Es muy importante que todo el equipo sepa las consecuencias, y esto también incluye, incluso hoy día en una situación de tanta crisis, transparentar que estamos viendo cómo pagamos los sueldos, por ejemplo. Transparentar eso no es algo grave, de hecho es algo que a veces la gente necesita escuchar para bajar esa ansiedad, ¿sí? Cuando todos nos alineamos en función de cumplir nuestras metas porque queremos pagar todos los sueldos a fin de mes y a fin de abril y a fin de mayo, probablemente haya mucha más motivación para participar que si yo oculto esa información y de repente yo empiezo a llamar a todo el mundo para entregarle un sobre azul, ¿sí? Siguiente. ¿Cuáles son algunos riesgos que invitamos a discutir con sus equipos? Primero, ¿cuáles son sus miedos? Tanto los propios, como les decía recién, como también los miedos del equipo. ¿Cómo podemos proponer nuevas formas de venta? Hoy día los planes ya cambiaron, así que hay que adaptarse. ¿Cómo podemos reaccionar mejor ante esta contingencia tan grave que nos afecta a todos? Y cómo podemos desarrollar espacios creativos para adaptar nuestro negocio. Hoy día es una excelente oportunidad para pedir opiniones. Es importante también aclarar que cuando uno pide opiniones al equipo, tiene que quedar muy transparentado si esa opinión la pedimos de forma resolutiva, o sea, lo que ustedes digan se va a hacer, o si lo pedimos de forma consultiva, que también es muy válido. Como queremos saber qué opinan y vamos a tomar la mejor decisión de acuerdo a las opiniones de todos, por ejemplo. Pero es muy importante también avanzar en poder transmitir la importancia de que todos se hagan cargo de esas decisiones que se toman, ¿sí? Y finalmente, queremos compartirles que la crisis que estamos viviendo hoy día es un momento dual, nos presenta tanto una oportunidad como un riesgo, o un peligro. Aquí les compartimos un ideograma chino que refleja cómo se escribe crisis, ¿ya? Y crisis se escribe al lado izquierdo peligro, al lado derecho oportunidad. Y queremos transmitirles esto porque si bien es importante saber que estamos ante un peligro, porque nos permite cuidarnos, nos permite tener mejores planes de acción, planes de acción mucho más acotados a la realidad, también hay que ver esto como una oportunidad de hacer cosas nuevas, una oportunidad de cambio, una oportunidad de generar planes de acción que nos permitan adecuarnos a este entorno que cada vez está más cambiante y que cada vez también requiere mucho más de nuestra presencia completa, no presencia física, sino que presencia a conciencia en lo que estamos haciendo. Bien, gracias Cami. Hubieron varias preguntas por el chat, donde vamos a responder algunas en este momento que nos queda. La primera pregunta que hicieron es, ¿a veces el uso de tantas herramientas puede hacer perder tiempo para ejecución? ¿O no? Bueno, y ahí me gustaría tomar la palabra. Las herramientas que les entregamos hoy día, sentimos que son bastante simples de utilizar. No requieren, como otros programas, una inducción más que de una hora sobre el uso. Son bastante intuitivas y he visto como otras plataformas que ahora a las organizaciones se le ha pedido como empezar a incorporar, que son mucho más difíciles y como requieren todo un replanteo de cómo a trabajar. Y justamente lo que quisimos mostrarles hoy día son distintas como programas que van a servir para distintos fines que se pueden como relacionar entre ellos, que no requieren una incorporación de nuevos conocimientos fuera de algunos botones que hay que aprender. No sé si como se pudo transmitir eso cuando los mostré, pero los invito a investigarlos y pensar en que va a ser tal vez, claro, una hora de aprendizaje, pero sirven bastante para la organización que viene durante todos estos meses. Sí, quizás como pensar esta inversión de tiempo en aprender a utilizar la herramienta o en diseñarla, por ejemplo, pensarla como algo estratégico. Si esto me va a ocupar una hora diaria durante todos los meses que vienen de aquí hasta que se termine esta crisis o hasta que empecemos a implementar el home office como algo más estratégico, claro, como quizás tengo que cambiar de herramienta. ¿Ya? Lo importante acá es el objetivo. En el fondo, ¿qué pretendemos lograr con esto? Y buscar una herramienta que sea simple, que no nos quite tanto tiempo, que sea intuitiva y que podamos utilizar entre todos. Yo creo que el tema de la herramienta es algo muy personalizado. Cada organización tiene su realidad y cada organización tiene que también saber medir cuál herramienta utilizar para que no le quite tanto tiempo de ejecución y que sea algo estratégico y útil. Cami, esta pregunta creo que va para ti. ¿Qué tipo de herramientas utilizaron en esa época donde habían protocolos? ¿Qué procedimientos les ayudaron? Súper. Ahí hicimos dos cosas. Primero, bueno, hubo una época en que se sabía
que los home office eran, por ejemplo, los días viernes 2 veces al mes, pero no estaba calendarizado. Entonces lo primero que hicimos fue calendarizar los home office institucionalmente, ¿ya? Se mandaba un correo donde se agendaba, incluso dentro del calendar aparecía el día viernes de 2 viernes al mes como agendados home office para todo el equipo, y ese correo se enviaba a todos. Eso por un lado. Segundo, hicimos un protocolo de cuáles eran nuestras políticas de bienestar. Y ahí incluimos beneficios no monetarios, beneficios relacionados con el uso del tiempo, con el home office, etcétera, y eso se difundió. Y cuando una persona nueva llegaba, también se le compartía ese material, ¿ya? Que quede escrito es súper útil, siempre y cuando uno sepa utilizar ese material y sepa difundirlo, ¿ya? Si queda escrito y va a quedar guardado en el computador, no pierdan tiempo en escribirlo, ¿ya? Como utilicemos herramientas que sean útiles. Eso por otro lado, y lo último en cuanto a check-in y check-out, había dos formas en que los equipos de forma libre escogían comunicar cuáles eran las metas que tenían en ese tiempo, antes de que usáramos plataformas como Slack, etc. Y eran primero mandar un correo de entrada y un correo de salida, que era un correo, hola, hoy día voy a estar haciendo esto, comentarlo al equipo, y el correo de salida es, hola, esto es lo que alcancé a hacer, esto me quedó pendiente, esto me surgió como tarea emergente y no pude hacer esto otro, por ejemplo. Eso por un lado, y segundo como plataforma, que en el fondo es un poco más fácil de usar, es un Excel, donde pusimos cuáles son los pilares de cada área, cuáles eran las tareas o prioridades de este día, qué es lo que se alcanzó a cumplir, qué es lo que no, y eso quedaba registrado para todos, y además a ese Excel le aplicamos como colores del semáforo. Entonces en la mañana uno sabía que era lo rojo, que no podía de ningún motivo quedar sin hacer, qué es lo amarillo, que en el fondo ya puedo dejarlo para el lunes, y qué es lo verde, que ok, esto es fácil, está listo, y ya lo rojo cuando pasa verde es maravilloso, porque además te entrega como una percepción visual de que avanza. Hay herramientas hoy día digitales que te pueden permitir hacer esto solo, o podemos hacer nuestro propio Excel compartido en Drive, por ejemplo, para que todo el mundo tenga acceso, pero básicamente consta de difusión y comunicación permanente. Eso. Bien. ¿Cómo poner límites como colaborador, dada la exigencia de líderes? Ya, yo creo que ahí es una pregunta doble, como primero cómo poner límites yo como líder, qué cosas puedo pedir y qué cosas no, y ahí por favor apelar a la autoconciencia, qué cosas no me gustaría a mí que me pidieran, qué cosas no me gustaría que me dijeran, cómo no me gustaría escuchar una orden, una instrucción, ser muy empáticos. Yo creo que cuando perdemos la empatía como líderes, dejamos de ser líderes y pasamos a ser jefes. Así que es muy importante tener ojo con lo que pido, ser consciente que esto esté, que si todos tenemos, por ejemplo, este Excel compartido de las metas a cumplir, es fácil decir no, porque en el fondo, mira, yo estoy en esto hoy día, ¿ya? Eso primero. Y segundo, también para el líder es fácil entender que estás en tantas cosas a la vez que no deberías pedirte otra cosa, ¿ya? Eso, pero en cuanto a decir que no, o cómo poner límites, a veces es más simple de lo que pensamos, a veces tenemos más miedo a decir que no, que lo que realmente podría pasar si dijéramos que no, ¿ya? Decir que no de una forma amable, es decir, hola, mira, sí, pero hoy día no puedo porque estoy viendo este otro tema que me pediste ayer. Simple. Como yo creo que ahí hay que aprender también a no esperar que el otro sepa lo que yo estoy haciendo. Por eso es tan importante comunicar. Cuando yo espero que mi jefe sepa que yo estoy metida en esto, probablemente mi jefe tiene tantas ideas en su cabeza que ya se le olvidó en lo que yo estoy metida. Pero si yo le comunico, puede recordarlo. Entonces, no tener ese miedo a decir estoy haciendo esto, porque el miedo es muchas veces más algún prejuicio o algo mental que algo real, ¿sí? Eso, no sé, chiquillas, si ustedes tienen alguna otra opinión respecto a esa pregunta. Todo bien. ¿Sí? Aquí también hay una bastante buena. Chicas, ¿cómo es la mejor forma que recomiendan para informar que uno está ocupado? Porque pueden pedir y pedir cosas y toda esta organización no sirve mucho. Yeah. Yo creo que se relaciona harto con la pregunta anterior. Yo creo que ahí muy importante es, primero, como les decía, y reitero una y otra vez, la importancia de tener las metas claras, la importancia de que las metas sean compartidas por el equipo. Y segundo, no caer en... Yo creo que las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también tienen cosas que nos hacen caer como en ciertas malas prácticas, ¿ya? No pretender que si yo mando un WhatsApp o un Slack, un mensaje por cualquier medio de chat, eso sea respondido inmediatamente, ¿ya? Yo puedo demorarme 1 hora en responder, puedo demorarme 2 horas en responder, puedo demorarme un día en responder. Y eso es súper válido si estoy haciendo otra cosa. Lo importante es que si no respondo, por último avisar, mira, no estoy atenta a esto ahora porque estoy viendo este otro tema, perfecto, avisar,
pero no dejarse llevar por la ansiedad que nos generan las redes sociales. Estamos muy acostumbrados a que si yo mando un WhatsApp y eso no se respondió en una hora, es que no me pescaron, que me dejaron el visto, y eso no es así. Como utilicemos las redes sociales con como el cuidado y la prudencia que merece el estar trabajando desde casa, con otras dificultades también, como que tengo a mis hijos dando vueltas, que tengo otros problemas, etcétera. Yo creo que hay que ser bien conscientes y también tener harto ojo con lo que yo pienso de las redes sociales. Si yo pienso que es algo inmediato, me obligo a responder inmediatamente, pero puedo también pensar algo distinto, que es una herramienta, y que la tengo que utilizar Ahí, para mi bien. complementando, a mí me sirve mucho el transmitir a mis colaboradores que vean mi calendario, mi Google Calendar, cuando quieran hablarme sobre algún tema. Y si no, que me lo dejen pasado por Slack, me dejen la pregunta y yo les responderé en el minuto que pueda. Sirve mucho porque al yo poner todo lo que voy a estar en el día y también dejar espacio en blanco para que mis otros colaboradores tengan un espacio de reunión conmigo, sirve mucho para visibilizarlo entre el equipo y que todos tengamos actualizado nuestro Google Calendar y veamos efectivamente en qué está cada uno, con tan solo ponerlo en el calendario. Es demasiado útil, demasiado útil, y Slack también creo que sirve mucho para esa conversación que no es tan urgente, que no es algo que necesito resolver ahora ya, pero que le voy a dejar pasado como pregunta a alguien para que lo conversemos durante el día. Es una herramienta bastante buena esas dos. Sí, Trini, ahí como quizás reforzar un poco la idea de la importancia de que si voy a hacer algo en media hora, agendarme esa media hora. Como por mucho que parezca un poco exagerado, es súper práctico para lo que dice la Trini de saber en qué va a estar el otro y saber por qué no me responde. Uh-huh. Bien. Hay una acá que no sé si yo podría responder, porque no estoy familiarizada, pero trata de esto. Primero, los felicito por la presentación. Sin embargo, ¿cómo se compatibiliza esto esto que hablamos con los liderazgos de empresas familiares, donde estos conceptos no están ni siquiera asimilados? Pregunta difícil. Ya voy a tratar de responderla. No entiendo mucho si se refiere a empresas familiares donde como el concepto tecnológico no está incorporado o donde el concepto como de definición de roles no está incorporado. En ambos casos, creo que es muy importante tener una conversación dentro de toda empresa. Toda empresa familiar pasa por una etapa de profesionalización, ¿ya? Y en esa etapa es muy importante poner este elefante sobre la mesa y principalmente el primero que era, no me acuerdo qué dije, tecnología. Si me pueden recordar eso para poder responder Sí, tecnología, ya, perfecto. Primero, la conversación del elefante sobre la mesa del tema de cómo nos vinculamos y cuáles son los roles de cada uno. Y si no está la tecnología como algo incorporado, es fundamental aprender. Yo creo que esta crisis, esta revolución tecnológica no la vamos a pasar si no aprendemos. Y ahí utilizar las herramientas más intuitivas, las más fáciles, las más simples. Si yo sé que, por ejemplo, tengo a alguien trabajando que de verdad no va a aprender a usar estas herramientas virtuales, a utilizar con él o con ella las herramientas más básicas como un llamado telefónico, etcétera, y estar muy claro de quién puede y quién no puede aprender o quién tiene la disposición o incluso como la capacidad. Tratar de adecuarnos a todas las realidades, pero ojalá desde el punto de vista más de aprender, a ver si creo que hacer un movimiento, empresas conservadoras. Ya. Sí, en empresas conservadoras también aplica el mismo concepto. En empresas conservadoras aplica, por ejemplo, el tema del cambio cultural, ¿ya? El tema del poder. Pero volviendo a la pregunta anterior de las herramientas, yo creo que las herramientas más simples, como dice Sotito en el chat de Gmail, el chat del correo, el Drive, son cosas que se podemos aprender. Hay tutoriales en Google muy fáciles de usar, en YouTube también. Y para casos extremos en que ya sabemos que no podemos aplicar esta herramienta, utilizar con esas personas como lo más tradicional, pero siempre desde el entendido de que esto es un objetivo como empresa. Si las empresas no se ponen ese objetivo hoy día, estamos bien perdidos en la batalla contra estos nuevos desafíos que se nos vienen. Camis. Y pues, sí, Camis dice, puede que se necesite un apoyo siempre. Yo creo que es fundamental ser humildes y entender que a veces necesitamos pedir ayuda. Y hay muchas organizaciones dispuestas. Nosotras también estamos aquí a disposición para todos esos cambios culturales o de procesos que necesiten hacer.
lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor, y yo creo que eso es lo importante, entender que cuando tengo un objetivo más grande que yo, más grande que la organización, si necesito pedir ayuda es lo más válido que hay, es necesario, y hay que asumir que quienes somos humanos, necesitamos aprender en conjunto, somos seres sociales. La última pregunta, hay que pensar además del teletrabajo aguas abajo, también aguas arriba, dígase directorios, socios o clientes, etc. Pensado en colaboradores senior, ¿cómo incluirlos en esta adaptación? Yo creo que ahí es importante tener como bien a conciencia que primero, si es un objetivo organizacional, tenemos que hacer un alineamiento importante al principio para que todos estemos en la misma línea de aprender, que todos tengamos claro que el objetivo es aprender. Y reiterar un poco lo que decía recién, si es que hay personas que sabemos que o no tienen el tiempo, la disposición o la capacidad, etcétera, de aprender a utilizar estos medios más tecnológicos, siempre utilizar las otras herramientas que sí están a disposición, como el teléfono, llamar por teléfono, o por ejemplo, no sé, si hay parte del equipo que no tiene correo institucional, por ejemplo. Con ellos sí puedo hacer una llamada telefónica, con ellos sí puedo mandarles un WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Tratar de ser lo más estratégico y pensar en todos es importante porque nos permite que nadie se quede afuera y que evitemos los problemas de comunicación que finalmente son la base de todo conflicto de lo que hemos conversado hoy. Eso, no sé si tienen algo más que agregar, chicas. Sí, yo pienso en las reuniones de directorio, creo que es relevante que el líder de los equipos de trabajo comunique cómo se está viviendo esta situación en los equipos de trabajo, y pueda transparentar eso y representar a su equipo, porque en ciertas instancias los directores van a esperar ciertas metas o van a como exigir ciertos objetivos que tal vez son más difíciles de lograr en este momento, y por eso creo que es súper relevante que el líder represente el estado actual de los equipos de trabajo y poder tener esa capacidad de consensuar a qué pueden ir, a qué pueden llegar en este momento, pero con esta información ya recolectada anteriormente. Sí, y hay quizás otro tip como importante a nivel cultural es poder, siempre hay alguien en la organización que es alguien creíble, un líder innato, que no necesariamente es el líder por el cargo, sino que es una persona que es confiable, a la que todo el mundo quiere, etcétera. Si logramos vincular a esa persona con este cambio necesario en términos tecnológicos, si logramos motivar a esa persona y que esa persona se enamore de este cambio que hay que hacer, es mucho más fácil que podamos tener más adherentes en todo nivel. Es como cuando uno le da las opiniones a los papás, el papá te decía no hagas esto y uno lo hacía igual, pero te lo dice un amigo y uno entiende. Entonces, la misma lógica aplicada a las organizaciones. A veces necesitamos tener alianza con quien sabe decir las cosas, con ese amigo que va a entrar de mejor manera en las personas. Eso. Bien. Para terminar, vamos a hacer, como les decíamos, hay que aplicar todas las buenas prácticas y vamos a hacer un pequeño checkout para preguntarles cómo se van. Vamos a mandar ahora el link a través del chat para que puedan responder cómo se van, con qué emoción se van ahora. Esto también es la línea de transmitir la importancia de la emoción cuando estamos en reuniones de todo tipo, posicionarla como algo relevante, y los invitamos ahora a responder con qué emoción se van de este webinar. Buenísimo. Buenísimo. Esta es una muy buena herramienta también para poder utilizar con sus equipos. Es gratuita, es muy dinámica. Recargada, contenta, buenísimo. Más que decir que nos alegra que se vayan con emociones positivas, yo creo que nos alegra que se vayan con emociones que los permitan tomar acción. No hay emociones positivas ni negativas, pero sí es importante que se vayan con emociones que los permitan aplicar lo que conversamos, aplicarlo a su propia manera, seguir investigando, etc. Y que estamos a disposición para lo que necesiten.
Gracias a ustedes por su tiempo. Sí, un corazón para ustedes. Mientras van completando cómo se van, ahí vamos a mostrar el resultado de todas las respuestas. Bueno, queríamos invitarlas también a que nos sigan en redes sociales. Nosotros en verdad felices en aportar en este proceso tan complejo también como organizaciones y personas. Tenemos distintos programas también de formación, de apoyo para líderes, para personas en general de la empresa, formación de emprendedores también. Entonces también es una invitación a que estemos más conectados que nunca, a que confiemos en los trabajos colaborativos y veamos cómo podemos salir de esto de forma conjunta. Creo que es súper relevante eso, cómo entre todos podemos aportar a estos desafíos que estamos teniendo como personas, que no discrimina de situación económica, no discrimina de género. Es un gran desafío que creo que es algo que tenemos que solucionar de forma global y de forma colaborativa. Súper, muchas gracias a todos y a todas. Voy a mostrar cómo sigue. Buenísimo. Qué lindo.